Continuamos con esta revisión de la historia. A lo largo de la época colonial, el derecho dictado desde la metrópoli contemplaba a las Indias, a este territorio, como uno de los reinos pertenecientes a la propia monarquía hispana. La encomienda, concedida como premio pues a los conquistadores por la empresa que habían realizado, fue primero reducida temporalmente, luego sustituida por otras formas de asentamiento, evangelización, trabajo y tributación de los indígenas. El descenso de la población indígena y la necesidad de mano de obra en los reales de minas, estancias agrícolas y ganaderas hicieron necesaria la introducción de esclavos negros en la Nueva España. El descubrimiento de ricos yacimientos minerales fue factor decisivo en la vida de la Nueva España. A pesar del amplio desarrollo que en todos los órdenes tuvo la Nueva España, su función económica en relación a la metrópoli quedó circunscrita a suministrar a ésta los productos de que carecía. El comercio ultramarino fue hasta la última época de la dominación colonial severamente vigilado por la propia metrópoli. Sobre la base de la donación pontificia, como habíamos revisado, los sucesivos monarcas españoles fueron interpretando en forma cada vez más amplia las facultades que correspondía al rey en relación con la Iglesia de las Indias. El rey fue interviniendo ya no solo en la determinación de cuáles bulas pasaban, sino en el número de parroquias, la regulación de las órdenes religiosas, el nombramiento de dignatarios eclesiásticos, la fijación de los diezmos, en fin. Puede afirmarse que todo lo que ocurrió en la vida de la Nueva España estuvo siempre bajo la mirada vigilante del rey. La recopilación de las leyes de los reinos de Indias de 1681 puso, por así decirlo, fin a un largo proceso recopilador que se inició desde el siglo XVI y que aspiraba a recoger todas las disposiciones dictadas en forma casuística para el territorio de las Indias, y esto pues para conformar un código de aplicación general. La Nueva España, al igual que los demás dominios americanos, tuvo una especie de orden legal, con principios político-legales y una organización sui generis del poder. Estos principios se pueden establecer de la siguiente forma. La religión católica era la religión del Estado. El dominio estaba fundado en los justos títulos. América formaba parte de la corona castellana. La Nueva España no era separable de la corona, ni tampoco susceptible de enajenación. Los indígenas eran hombres libres. Los indígenas eran vasallos directos de la corona. La Nueva España era un reino. La Nueva España podía tener congresos, cortes o juntas, pero solo cuando lo mandase el rey. Sobre esta base se configuró un sistema que, respondiendo a las realidades burocráticas del absolutismo, tenía a la cabeza un consejo. Este consejo pues se ocupaba de todos los asuntos de las Indias. Hablamos del Consejo Real y Supremo de las Indias, creado en el año de 1524 para conocer de todos los asuntos americanos, constituido por funcionarios nombrados por el rey y sus funciones hasta la creación de la Secretaría del Despacho de Indias en 1717 fueron totalmente amplísimas. Sin embargo, era un órgano legislativo, gubernativo, consultivo, administrativo y judicial. También en la metrópoli funcionaba la Casa de Contratación de Sevilla. Esta había sido creada en el año de 1503. De ella dependía todo el control sobre el comercio ultramarino y también tenía funciones judiciales, civiles, criminales, relacionadas con la contratación y navegación. Al crearse el consulado en 1543, sus funciones se redujeron. La administración local tenía a la cabeza al virrey y a las audiencias. Esta última
empezó a funcionar desde el año de 1528 y el primer virrey llegó a la Nueva España en el año de 1535. Bueno, el virrey era el representante del rey en la Nueva España. Era asimismo gobernador, presidente, capitán general, supervisor de los asuntos hacendarios y vicepatronato de la Iglesia novohispana. A pesar de sus funciones, sus amplias funciones, los virreyes novohispanos siempre tuvieron que cuidar sus relaciones con la propia audiencia y con el arzobispo de México. Dentro de las más significativas funciones resaltaron las militares, la protección y justicia, el respeto a los indios y de gracia. Las gubernativas pues podían ser revisadas por la audiencia. En los asuntos graves el virrey debía obrar en consonancia con esta, y las hacendarias pues quedaron en manos de los oficiales reales. La función virreinal más importante para este estudio pues es el derecho y la reglamentación más que nada, ya que comprendía la de dictar ordenanzas. La vida social y económica de la Nueva España fue regulada casi en su totalidad por este tipo de disposiciones. La audiencia pues también adquirió paulatinamente funciones que no estaban al principio en las leyes. Su función original era judicial, ya que era el Tribunal Regional Superior para lo civil y lo criminal. En la práctica funcionó también como un tribunal administrativo. Revisó las funciones gubernativas del virrey, como lo habíamos señalado, reemplazó a este en casos de enfermedad o de muerte, legisló incluso en materia de gobierno a través de los autos acordados, informó de los excesos que se habían cometido en contra de los naturales. Por otro lado, pues los oidores eran o auxiliaron más bien al virrey en esa labor administrativa, como por ejemplo en revisar alzamientos, en visitas a ciertas regiones. El gobierno provincial o regional novohispano estuvo a cargo de los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Las funciones que le correspondían originalmente, conforme a la legislación de las Indias, las provincias mayores deberían de tener al frente a un capitán general o audiencia y las menores a un gobernador, corregimiento y alcaldía mayor. Los cargos de corregidores y de alcaldes mayores, ambos ejercieron sus funciones gubernativas y judiciales en sus distritos. Las primeras eran revisadas por el virrey y las segundas por la audiencia. También ejercieron funciones fiscales, administrativas, de control, por encargo del virrey o de las audiencias. El gobierno local era ejercido por los cabildos españoles e indígenas, los primeros en ciudades, villas y otros lugares, y los segundos en los pueblos de los indígenas. A diferencia de los peninsulares, los cabildos novohispanos pues tuvieron poca autonomía. Por otra parte, siguieron sus propias reglas de elección y se constituyeron con el número que pareció adecuado a las autoridades locales, esto en virtud de las necesidades prácticas. Originalmente, la protección de los naturales de la Ciudad de México en sus pleitos civiles y criminales fue puesta en el año de 1539 bajo la jurisdicción del virrey y de la audiencia. Esto realmente resultó de gran utilidad para los indígenas y fueron creciendo sus funciones, y en 1574 se creó el Juzgado General de Indios bajo la jurisdicción del virrey. Esta jurisdicción abarcaba todo el territorio de la Nueva España. En el siglo XVIII, hay grandes modificaciones a las instituciones españolas y novohispanas. Hablamos del cambio de dinastía, el cambio también de mentalidad, el cambio de objetivos en cuanto a la función de las colonias. Llevaron a los monarcas españoles a ampliar
algunas reformas que hicieran más operativa la administración de los territorios ultramarinos en beneficio del propio rey. La erección de la Secretaría del Despacho de Indias en 1717 pues cercenó al Consejo de Indias buena parte de sus facultades ejecutivas, legislativas y administrativas. En adelante, esta secretaría se ocupó de todo lo relacionado a la hacienda, a la guerra, comercio, navegación del territorio de las Indias. Al Consejo le quedaron reservadas cuestiones relativas al gobierno municipal, el Real Patronato, la facultad de conceder licencias para pasar a las Indias y otras cuestiones de menor cuantía. Sucesivas reformas de los monarcas borbones fueron disminuyendo todavía más las facultades del Consejo. De estas reformas implantadas en la Nueva España fue la creación de las intendencias. La introducción de las intendencias tenía por objeto, por así decirlo, uniformar el aparato estatal, mejorar la administración de las rentas reales y la gestión de la hacienda pública e impulsar reformas administrativas. Pretendía acabar con el casuismo imperante en la administración pública y pues también con las irregularidades fiscales, tanto de regidores como de alcaldes mayores. El 4 de diciembre de 1786 se aplicó la ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia del Reino de la Nueva España. El sistema modificaba sustancialmente el perfil político y administrativo de la Nueva España. A la cabeza del gobierno, junto al virrey, estaba un superintendente, quien ejercitaba las funciones de policía, justicia, hacienda, guerra. Al frente de cada una de las provincias, intendencias, se puso un funcionario de cuño nuevo, el intendente del ejército y provincia. Gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores quedaron refundidos en las intendencias. Esto mejoró pues la administración novohispana. La ordenanza pues también tuvo que modificarse varias veces, hasta dejar a salvo la figura del virrey, a cuya dirección pues quedaron encomendadas las nuevas reformas. También, dada que la empresa de las Indias pues tuvo un carácter misional, bueno, entre otros, la iglesia se vio siempre favorecida, dentro de los límites del regio patronato, para poder cumplir su cometido. Por otra parte, pues los reyes españoles buscaban la unidad religiosa, la conversión de los naturales, la fundación de parroquias, el mantenimiento de la fe. De ahí que los conflictos entre la iglesia y el Estado pues revistieran sobre todo un carácter político y no ideológico. La iglesia, al adquirir un amplio poder en todos los territorios, pues su impacto con las clases humildes y su dispersión por todo el territorio le otorgaban una cierta fuerza moral. Tocó también a los reyes, en este caso ya de la dinastía borbónica, sujetar aún más a la iglesia. El proyecto histórico de la monarquía española de esa época requería la participación de la iglesia en las condiciones que el rey imponía. En el panorama, en la Nueva España, pues no fue tan halagador y los resultados de las conversiones en masa, la injerencia de la iglesia en asuntos económicos y políticos, los obstáculos que en materia intelectual puso esta institución para la renovación, para la evolución de la cada vez más pujante colonia, llevaron a los hombres de finales del siglo XVIII y de principios del XIX, pues a buscar soluciones que, pues sin tocar en el credo religioso, pues permitieran el avance por nuevos rumbos. El rey fue el legislador soberano, pero
la distancia que habría entre el rey y su comunidad determinó determinó pues delegar sus funciones legislativas en órganos creados ex profeso. La Nueva España, en el caso, pues era un reino cuyos habitantes no vieron nunca a su rey y que se limitaron a obedecer lo que éste y estos órganos delegados prescribían para su mejor gobierno. Desde el punto de vista formal, pues tuvo una amplia gama de matices en la práctica. El orden jurídico de la Nueva España formaba parte del sistema jurídico de la monarquía española. El orden jurídico novohispano fue, por así decirlo, un subsistema del español, en el que cada vez más los legisladores delegados pues se ocuparon de mayor cantidad de asuntos, hasta conformar un todo que pudiera ser individualizado. A pesar de las disposiciones dictadas desde la propia metrópoli, muchas instituciones adquirieron perfiles propios y otras pues se desnaturalizaron al operar en la propia realidad. De esta suerte podemos tener una especie de esquema ordenativo. Tendríamos al ordenamiento jurídico castellano, también tendríamos las disposiciones dictadas para España, las cuales por su promulgación tenían vigencia en el propio territorio de las Indias. A su lado se encontraba la legislación pontificia, que pues por alguna razón el rey consentía que se aplicara en América o en algún territorio en particular. Las disposiciones dictadas por las autoridades metropolitanas, en su uso de la facultad delegada con carácter general para las Indias o para la Nueva España en particular. A su lado, la legislación pontificia, que era dictada para las Indias y que el rey dejaba pasar a través de su Consejo de Indias. También tenemos las disposiciones dictadas por las autoridades locales, tanto de españoles como de los propios indígenas, en uso de sus facultades delegadas por el rey. Estas disposiciones regularon prácticamente toda la vida social y económica de la Nueva España. A su lado se encontraban las reglas conforme a las cuales se desarrollaba la vida del clero regular y secular, supervisada por el virrey también. También tenemos las leyes y costumbres de los naturales que no fueron en contra de la religión católica. Y por último, la costumbre. La costumbre formalmente pues no tenía la importancia que llegó a adquirir en la vida práctica. De hecho, fue el origen de muchas disposiciones dictadas por los distintos órganos. El ordenamiento estaba constituido por los códigos españoles, las reales cédulas, reales órdenes, mandamientos de gobernación, autos acordados, ordenanzas, leyes, etc. Esto llegó a conformar un todo complejo, dentro del cual no siempre era fácil saber qué disposición debería de atenerse. Para enmendar esta situación, la corona, el consejo, las autoridades locales emprendieron diversos intentos de recopilación, y todo esto pues se logró a finales del siglo XVII con lo que habíamos dicho anteriormente, con la promulgación de esta recopilación de las leyes de Indias que se efectuó hasta el año de 1681. Bueno, los sujetos sobre los que se aplicó el derecho. El ámbito espacial pues quedaría referido obviamente en el virreinato a la Nueva España. Sin embargo, sobre los sujetos, no hubo igualdad ante la ley. Era como una justicia a cada quien según su rango y su condición. La realidad novohispana tenía ciertas circunstancias. Distintos grupos étnicos con diverso grado de desarrollo, tanto cultural, mestizaje, privilegios en función del bien que los sujetos proporcionaban a la sociedad, lugar de nacimiento, condiciones de nacimiento, factores que fueron tomados en cuenta para fijar los derechos y las obligaciones de los vasallos del rey de España que habitaban en este virreinato de la Nueva España. Las sanciones, por ejemplo, como el robo,
no eran iguales para todos los súbditos. Delitos contra la fe se perseguían de diversa manera, según que el infractor fuera español o que según fuera indígena. Los indígenas, con todo y haber sido considerados vasallos libres, pues solían ocupar los últimos peldaños de la pirámide social. Así tenemos que los siguientes factores jugaron de la siguiente manera. Por ejemplo, en cuanto al lugar de nacimiento, los españoles y los extranjeros. Los españoles pues eran en principio los castellanos y paulatinamente los restantes miembros de esta monarquía, pero pues siempre teniendo en cuenta su relación con la propia España. Los extranjeros en principio no podían pasar a la Nueva España. Los que lo lograban pues adquirían la licencia para pasar, pero estuvieron impedidos de realizar muchos actos y de dedicarse a ciertas ocupaciones. Por otro lado, los criollos fueron considerados jurídicamente como españoles, pero en la práctica se restringieron sus derechos. El origen. No fueron considerados de la misma manera los hijos del matrimonio legítimo de los del matrimonio ilegítimo. También se admitieron jurídicamente los matrimonios interétnicos, pero los mestizos vieron originalmente restringidos sus derechos por esa calidad de ilegítimos. La ocupación. En virtud de la ocupación, pues se llegó a adquirir la jurisdicción privativa. Eclesiásticos, militares, comerciantes, universitarios, mineros, todos estos tuvieron sus propios tribunales. Los miembros de los distintos gremios y cofradías tenían sus propios ordenamientos, pero pues no alcanzaron la jurisdicción privativa. La religión que se profesaba. Había católicos, judíos, moros, conversos, pero solo los primeros podían vivir legalmente, también contratar, trabajar y ocupar puestos civiles y eclesiásticos. El lugar que ocupaban en el aparato estatal. Los alcaldes, virreyes, gobernadores y muchos otros funcionarios pues estaban impedidos de contraer matrimonio y de contratar en la jurisdicción que gobernaban. El grupo étnico. Españoles, indios, mestizos, negros, mulatos y castas pues tuvieron muy distintos derechos y obligaciones. Sin embargo, ya desde esa época pues la riqueza permitía, por así decirlo, blanquear a los sujetos, dejándolos en posibilidad de acceso a cargos. A medida que se generalizó el mestizaje de españoles e indios, solo las castas quedaron al margen de los derechos que correspondieron a los demás vasallos, estos libres y los indios, a pesar de su estatus jurídico, pues no disfrutaron de los derechos que éste les otorgaba, los naturales. Estos, se distinguieron dentro de estos a los indígenas caciques, de los que no lo eran. Los primeros pues alcanzaron privilegios algo así equiparables a de los nobles castellanos. Los indios tenían sus propias autoridades y pues podían ocurrir ante el Juzgado General de Naturales para dirimir sus controversias sobre las más variadas materias. La administración de justicia, por último, pues dependió del rey, pero había de tenerse en cuenta si los sujetos tenían jurisdicción privativa para determinar el tribunal que conocería de sus infracciones. La administración de justicia del fuero común se impartía en multitud de tribunales especializados según el delito o la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, el Tribunal de la Corrada, el de la Santa Cruzada, el Juzgado de Bienes de Difuntos, el de Capellanías, la Inquisición y otros más.